Necesitamos tu ayuda. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Es el desafío más gordo, más grande que España tiene. De una crisis se sale, de un ataque terrorista se supera, pero de la disolución de España eso es absolutamente irreversible. No, un año más lo que queremos demostrar es que hay una legitimidad de la población para hacer algo tan normal como es la construcción de un país que tiene que dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos. Este año va a demostrarse una vez más que hay una demanda masiva por parte de mucha gente de que queremos hacer las cosas y que queremos hacer las cosas bien hechas, con radicalidad democrática, pero también con convicción y con determinación. Una vez más, una feliz diada que está transcurriendo con normalidad, con alegría, con presencia masiva de la gente en las calles, en muchos actos diversos. El pueblo de Cataluña es un pueblo diverso, pero un pueblo también que masivamente lleva años reclamando que se pueda desbloquear una situación que no puede continuar como está. Entonces, por ello, miles y miles de personas en esta manifestación y en otras que se están produciendo salimos a la calle para decir que hace falta desbloquear la situación y que se haga un referéndum donde todo el mundo pueda participar, todas las opciones igual de legítimas se puedan presentar. Y hay otras responsabilidades, porque hay que hablar de Iglesias y de Rivera, o de Rivera y de Iglesias, que antes del 20 de diciembre dijeron que eran capaces de entenderse para cambiar la política en nuestro país, y hoy ya no se hablan. No son capaces ni de sentarse para hablar y dialogar. Ahora, eso sí, nos exigen a los demás que tenemos que dialogar y hablar con todos, pero ellos no pueden hablar, no pueden sentarse en una mesa a dialogar y sacar a España del bloqueo institucional que le ha metido el fracaso de la investidura de Mariano Rajoy. No sé lo que va a pasar, pero sí sé lo que pasó. Y lo que pasó es que el Partido Popular ganó las elecciones, que el Partido Popular tiene 52 escaños más que el Partido Socialista. Lo que sí sé es que el Partido Popular ganó, que España necesita un gobierno en plenitud de funciones, que el no tenerlo hace daño a España, que Sánchez es el responsable y que no quiero que en Galicia pase lo que está sucediendo en España y por eso pido una mayoría clara para el Partido Popular. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a todos una mañana más, bienvenidos a La Cafetera, este espacio en el que tratamos de reflexionar sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero de una manera un poco sosegada, analítica, intentando dejar a un lado los prejuicios. Muy buenos días a todos, de Loan, Sonia Rubio, Hernando Ben, Antonio, La Pizarra de Doc, Lucy, Francisco Tirado, Olga, buenos días Olga, Ubelán, Miguel Ángel, DSP, Eric 25, Conchi Pérez, Sánchez Cajal, Miguel Ríos, Javier Boncón, Joel Ato, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora y que suponen una suerte de focus group
de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Estoy viendo también que está Enrique Quesada, que se encuentra en un aeropuerto, como el tío Matt el viajero, pues está siempre de aeropuerto en aeropuerto y nos dice que está en una espera en el aeropuerto. Veo también que hay gente que está viajando y que dice, tengo 5 horas de viaje por delante, una de ellas en compañía de la cafetera. PSV, Kake Rodríguez, Zanem, Guy Bruce, Marina Navarro, Hardy Useful, buenos días, menudo tiarro, ahora te pongo una sorpresita, Josefina Valencia, y un saludo muy especial para todas las Marías, que hoy es su santo. Buenos días, Mary. Muy buenos días. ¿Hoy es tu santo? Sí, bueno, no soy muy santa, porque no soy mucho de santos, pero digo, veo el trending topic, veo Marías y hombre, digo, tenemos que autofelicitarnos. Desde aquí también una felicitación a María Deportes. Yo es que lo iba a dejar ahí en lo de no soy muy santa. Ya había quedado un final redondo. No manipules. Me ha dicho, oye, felicítame cuando empiece, o sea que ella ha sido ella se la ha guisado y ella se la ha comido. En fin, bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Sabéis que ha sido un fin de semana cargado de noticias porque se ha celebrado la Diada y con todas las reacciones políticas que eso conlleva, así que vamos a hablar. Y por eso hemos planteado un hashtag para abrir un debate aquí en el programa. Un debate que pretende afrontar algo. ¿La cafetera consulta sí o no? Almohadilla, la cafetera consulta sí o no. Así que ese es el hashtag que vamos a utilizar. También os pedimos que utilicéis el WhatsApp con vuestros mensajes de audio. Sabéis que tenemos un número de teléfono con un WhatsApp y entonces simplemente tenéis que dejar una nota de voz aproximadamente de unos 30 segundos, hablando alto y claro, sin miedo, sin temor, sin dolor y con una línea en texto que nos indique de qué va el audio para que yo pueda más o menos ir ordenándolos en la medida en que vayan llegando. 627-002-002 627-002-002. Este es el WhatsApp del programa. Dejad allí vuestras notas de audio. Y alrededor de este tema, la cafetera consulta sí o no. Porque hay algunos asuntos que merecen ser reflexionados. Bueno, es que el dilema catalán supone un ariete con el que los partidos políticos golpean una y otra vez, pero de fondo hay un asunto no resuelto en este país, la convivencia entre las comunidades autónomas, entre diferentes regiones. Hay un asunto entre las diferentes Españas. Había muchos hashtags que teníamos para elegir, porque en el grupo hashtag ha habido un debate sobre qué tipo de mensaje podíamos enviar a través del hashtag. Sabéis que intentamos reflexionar e intentamos utilizar también el hashtag para plantear alguna suerte de debate en la red, en Twitter por la mañana, ¿no? Y había uno muy interesante que decía: España es porque somos. España es porque somos. Pero bueno, también nos parecía que era meternos en el lío de si somos España o no, porque había gente que decía que, claro, esto está planteado, está muy bien planteado, creo que era, no sé, había sido Elena Obdemurian, Arturo Salmerón, o Silvia Chao, Greenman, Guantini, en fin, se había planteado el debate en el grupo. Pero más allá de qué es España, que no parece que sea fácil de resolver, o de qué cosas se compone España, o España es la unión de diferentes cosas, o España es la unión de diferentes Españas, o la nación es una nación de naciones, o el debate que sea. Lo que es evidente es que tenemos un asunto no resuelto. Y lo que es evidente es que nadie está planteando una manera para resolverlo. Y que la manera para resolverlo que se está planteando únicamente nos llega desde Cataluña, o desde las mareas, o desde las comunidades periféricas. Y esto en Madrid aterra. Y claro, aquí hay un asunto
que debería hacernos reflexionar. ¿Y qué es la siguiente pregunta? De acuerdo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Si no es una consulta, si no es un referéndum, que es una fórmula, yo no digo que sea buena o que sea mala, plantea numerosas incógnitas, algunas no positivas. Mirad lo que ha pasado con el Brexit. Es verdad que son los ciudadanos los que lo han decidido, con todas las consecuencias, para bien o para mal, en su ciudadanía, en su acta de ciudadanía y en su decisión como adultos han tomado una determinación, pero que tiene consecuencias. Así que los referéndums siempre tienen un riesgo, un evidente riesgo, ¿no? Y en cierta forma es verdad que plantearle a la ciudadanía asumir esas responsabilidades que son de consecuencias inciertas es arriesgado. Pero es una posibilidad. Es que nadie está planteando otra fórmula. Es que el Partido Popular se dedica sistemáticamente a bloquear cualquier posibilidad de resolver esta situación sin plantear ninguna alternativa. Y eso es lo que es imposible. O se plantea alguna alternativa o el problema sigue enquistándose. Es verdad que este debate ya lo tenemos siempre tras el 11 de septiembre. Al ver las imágenes, hoy en las portadas de los periódicos, estamos viendo las imágenes, la asistencia fue formidable. Se ven unas imágenes, las fotografías son abrumadoras. Es indiscutible el peso que tiene la diada en Cataluña. Es indiscutible el peso que tiene y el planteamiento del gobierno catalán sobre el referéndum en Cataluña. Es indiscutible lo que ha penetrado en la sociedad catalana. Y es indiscutible que el independentismo, no ya la consulta, el independentismo está creciendo en Cataluña. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente miramos para otro lado como si no existiera, como si no pasase nada, que es lo que está haciendo el Partido Popular. No, claudiquen ustedes. Esto no funciona así. Habrá que plantear alguna alternativa. Bien, pues eso es lo que os pedimos. La cafetera consulta sí o no. ¿Qué alternativa se puede plantear? ¿Cuál es la alternativa que se puede plantear? Porque ya no quedan muchas soluciones y el tiempo se ha agotado. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Claro, porque dice José Alquebla, dice en Twitter, dice, claro, es que en cualquier país normal consultar a los ciudadanos es lo normal. Pero en Españistán consultar a los ciudadanos es romper España. Y ese es el debate. ¿Falta cultura democrática en este país? Hemos hecho una transición de juguete. ¿En qué consiste la democracia? Consiste en que los ciudadanos tengan la capacidad para decidir su destino. Eso no parece que es muy complicado de entender, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no plantee riesgos, plantea enormes riesgos. Pero es un reto que tenemos por delante y es un pulso que se está librando. Así que La Cafetera consulta sí o no. Buenos días, Fernando y Cafetera. Yo planteo, en primer lugar, una cosa que no se diferencia siempre bien. Una cosa es el Estado, que es el marco legal, y otra cosa es la nación, que es el marco, podemos decir, sentimental. Hay países o estados plurinacionales y hay naciones que tienen muchos estados o tienen varios estados. Dentro de eso, yo siempre abogaré, porque nos hemos estado fijando en el modelo francés, tenemos Borbones y eso siempre es malo, pero el PSOE aboga por el modelo alemán y eso tampoco me convence. Yo creo que lo mejor es el modelo inglés. Me explico. La Segunda República reconoció a Galicia, Cataluña, País Vasco y finalmente Andalucía. Y eso precisamente es el modelo inglés. Unos, más que autonomías, unos países como Escocia, como Gales, como Irlanda del Norte, donde tienen un reconocimiento especial las diversas nacionalidades que allí se dan. Quizá pues está la asturiana, está la parte leonesa, pero creo que sería interesante ir por esa vía y no por dar más o menos autonomía y terminar con la autonomía de Madrid o de Murcia. Es mi modesta opinión.
me. So how can I try? And once I take a step, behind the door is where you'll lie. Un debate complicado porque en efecto hay diferentes modelos, pero aludías a la parte sentimental, filosofía perdida. Aludías a la parte sentimental. Tienes mucha razón, porque un porcentaje muy importante de este pulso que se está viviendo está relacionado con los sentimientos. Está relacionado con los sentimientos. Pero la cuestión es dónde ponemos el límite, porque los sentimientos conducen a situaciones que son difícilmente manejables, ¿no? Yo creo que es verdad que se requiere de un cierto pragmatismo para afrontar que necesitamos resolver la situación, o por lo menos encontrar una fórmula que nos permita una convivencia gobernable durante los próximos 20 o 25 años, una solución que nos permita convivir sin grandes sobresaltos en los próximos años, ¿no? Para eso hay asuntos que hay que resolver de inmediato y que alguien tiene que poner sobre la mesa. Cuando Artur Mas llega al gobierno de Madrid, a la Moncloa, antes de plantear el reto de la consulta y del camino de la independencia, llega con una demanda de las necesidades que tiene la ciudadanía catalana, con una demanda económica, con nuevas peticiones para transferencias, con asuntos económicos sobre la mesa relacionados con la sanidad, con la educación, con problemas de recursos, y el gobierno le da un portazo. Lo hace Mariano Rajoy. Y así lo cuenta el propio Artur Mas, el día que entra de allí. Y sale, convoca una rueda de prensa y habla de la consulta. A partir de entonces los desencuentros han sido numerosos y la mala gestión ha sido enorme. Pero esto tenía antecedentes, porque no hay que olvidar que era el Partido Popular el que sistemáticamente estaba atacando al pueblo catalán, lo que ha ido profundizando el desencuentro entre España y Cataluña. Y ya está bien, porque claro, el Partido Popular cada vez que gobierna provoca alguna tensión territorial. El plan Ibarretxe fue consecuencia de los gobiernos de José María Aznar y fue desactivado por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Y esto es un hecho indiscutible. Y ahora de nuevo nos encontramos con un enorme reto estimulado por la posición del Partido Popular, que no ha sabido afrontar un debate que hay real, que es que además Cataluña tiene necesidades, y que tiene unas necesidades que alguien tiene que afrontar. Y el Partido Popular lo que pasa es que lo que ha ido haciendo sistemáticamente es cerrar la puerta de un portazo, pensando que así el problema se iba a resolver solo. Ahora ya es tarde para todo esto. Ahora ya hay que buscar una nueva fórmula, porque esa ya no vale. Ya hemos pasado de ese episodio. Pero alguien tendría que pagar las consecuencias, porque alguien es responsable de dónde estamos. Buenos días, cafeteros. Yo me pregunto, cuando se les tacha a los nacionalistas de vendedores de humo, en este caso a los catalanes, se les tilda de vendedores de humo, decir que para tener ese humo hace falta fuego y leña verde, y no dudéis que esa leña verde en gran parte de las ocasiones viene del Estado central. Siempre, ya no es solo que no haya ninguna solución, es que quien insinúa algo lo más mínimo parecido a una solución, desde ese lugar donde venden leña verde se les tilda de parte del problema. Cuando Gabriel Rufián explica que quiere una Cataluña que sea la solución para esta España, es decir, que todos esos problemas que parecen enquistados aquí, que parecen irresolubles, se resuelvan allí, no habría que preguntarse si todos esos problemas, esa corrupción, esa parálisis permanente, esa poca democracia, esa poca higiene, no son también leña verde. Decía de Murian, decías en parte el poder del independentismo se crea en gran parte en Madrid, y es verdad, ¿no? Hay una responsabilidad por lo menos compartida, porque que esto es un dilema y es un reto que introduce numerosos problemas. Hay que recordar que Cataluña representa en torno al 19, el 20% del PIB español.
Es decir, si Cataluña de verdad se independizase, el presupuesto en este país se reduciría en torno a un 20%. Este es un problema básicamente económico. Luego hay razones sentimentales como en todos los problemas. Pero es verdad que con un 20% menos del PIB, las consecuencias os podéis imaginaros cuáles son. Son numerosísimas y son graves, no son consecuencias menores. Y por eso debe ser reflexionado con el suficiente sosiego. Este no es un asunto menor, no es una cuestión simplemente que se resuelva en un bar, en una cafetería. No, este es un asunto que debe ser tratado con seriedad, porque con las cosas de comer no se juega. Eso parece bastante claro, bastante evidente. Dicho lo cual, el independentismo existe en Cataluña y la sensación es creciente, y por lo tanto hay que gestionarla, y por lo tanto hay que dialogar, y hay que entender, hay que tratar de llegar a un acuerdo para ver cómo somos más fuertes las dos partes, cómo salimos de la mejor forma posible de este atolladero. Habrá quien piense que son soluciones irresolubles. Nunca hay una solución que sea irresoluble, ¿no? Y es curioso porque este es un debate, no tenía yo muchas garantías de que este asunto iba a dar mucho que hablar, porque es verdad que forma parte de la agenda setting, porque como tú dices sobre Murian, una buena parte viene mediatizada tanto por los medios de comunicación. Hay quien está culpando al bloqueo político en España, a la situación que se vive en Cataluña. No, la situación que se vive en Cataluña llevamos debatiéndola desde hace 3 años, 4 años, 5 años. Esto no es nuevo, no es de ayer, no es del bloqueo político actual. Y entonces todo el mundo intenta patrimonializar lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo vemos en todas las portadas. Hay una utilización desde Madrid absolutamente desmedida del pulso, del secesionismo, de la independencia, en fin, llamadle como queráis. Pero lo vemos hoy en todas las portadas, porque hay una utilización evidente de este asunto, como lo estuvo utilizando el Partido Popular en su día, cuando llevó al Constitucional, y, en fin, todos los desencuentros que se han venido produciendo y que conocéis perfectamente, ¿no? Pero yo me planteo una cosa. Llega un partido político y propone una posible solución, que es una consulta. Y entonces se vuelve la línea roja, la gran bestia negra, por supuesto, del nacionalismo español, pero también de los partidos políticos que podrían estar más predispuestos a escuchar esa forma de diálogo, por ejemplo, del Partido Socialista. Y yo me pregunto, ¿qué le ha pasado al Partido Socialista? Porque su discurso... Yo entiendo el discurso sobre la necesidad de caminar, del federalismo, de caminar todos de la mano por una cuestión del 20% del PIB. Se puede entender. Lo que no se entiende es que el Partido Socialista en el año 2012, el PSC, acudiese con la consulta en su programa y en el debate político y lo colocase sobre la mesa, y ahora resulte que la consulta es la gran línea roja por la que el desencuentro con Podemos es innegociable. Entonces uno se plantea, bueno, pero si en el año 2012 lo llevabais vosotros, lo proponíais vosotros, lo anunciabais vosotros, ¿qué es lo que ha ocurrido del 2012 al 2015, al 2016? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué de pronto se convierte en una línea infranqueable? Que yo no digo que sea la solución, yo digo que hay alguien que ha planteado una solución alternativa, ¿no? Y lo veis en todas las portadas hoy. El periódico ABC, la farsa de Puigdemont, independencia para Cataluña en un año. Dice el periódico ABC, dice, con uno de los... Hay una imagen de portada, Puigdemont caminando ayer junto a 2 actores durante uno de los momentos de la conmemoración de la Diada. Y dice el periódico ABC, el presidente de la Generalitat encabeza una multitudinaria manifestación de la Diada y plantea un referéndum y elecciones constituyentes en el año 2017. Lo que sí que es verdad es que de existir ese proceso no es un proceso en absoluto sencillo. Solamente la incorporación a la Unión Europea, creo recordar que necesita de unos 30 y tantos procedimientos, por supuesto de 30 y tantos procesos temporales, es decir, que necesitas una y otra vez hacer solicitudes y que lo refrende la Unión Europea, que podría pasar o podría no pasar, pero que no es un proceso... necesitarías contar con el apoyo del resto de España, en fin, necesitarías una serie de procesos. Parece, no es una cuestión de que sea viable o inviable la independencia, que es de una extremada complejidad. Había quien pensaba que la desconexión es posible o factible,
porque posible puede que lo sea, pero factible. Imaginaos a alguien que está pagando, por ejemplo, un crédito hipotecario en un banco español, que tiene una casa comprada en la Rambla y está pagando un crédito hipotecario. Y mañana se produce la desconexión y le dice: no pague usted los créditos hipotecarios a la banca extranjera, o no pague usted los impuestos aquí, no pague usted páguelos aquí, no los pague en España. Y te embargan las cuentas. Claro, el ciudadano medio dirá: sí, desconexión, pero con garantías, con un marco jurídico que lo permita. Y para eso se necesitan dos partes. El proceso es inevitablemente complejo, muy complejo. De hecho, no está preparado, no existe como tal. Habría que crearlo. Yo no estoy diciendo que sea bueno, malo o medio pensionista. Lo que digo es que es de una extremada complejidad que tiene numerosos inconvenientes para todas las partes. Así que lo que se requiere es diálogo. Eso parece que es indiscutible. Ni portazos, ni gritos. Y lo que es indiscutible es que la diada se celebra en un marco enormemente civilizado. Eso parece que nadie puede discutirlo. Es decir, no es una manifestación violenta de enfrentamiento o de afrenta contra el Estado español. Es una propuesta democrática de los ciudadanos que se manifiestan públicamente de esa manera, independientemente de lo que digan desde aquí, desde Madrid. Porque la gran polémica de este fin de semana la ha protagonizado el señor García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, colocando en la misma esfera el terrorismo y el independentismo. Y entonces, claro, ahí sí que no. Que es el desafío más gordo, más grande que España tiene. De una crisis se sale, de un ataque terrorista se supera, pero de la disolución de España eso es absolutamente irreversible. Hold my love, posted on Instagram. Tell me these bleeding hearts, they all look the same to me. Buen día, Resistencia. Soy Isabela y soy catalana y quiero opinar sobre el referéndum. Yo no estoy a favor de la independencia, pero sí a que los pueblos decidan sobre si quieren independizarse o no. Por tanto, el Estado debería dar voz al pueblo mediante un referéndum legal y aceptar el resultado, tanto sea así como sea no. Pero negándolo, lo único que consiguen es que la burguesía catalana encuentre argumentos para fomentar la división. Estoy convencida que la mayoría de los catalanes no quieren la independencia. Lo que quieren es que deje de gobernar el PP, pues es totalitario. En mi opinión, la consulta del 9N no fue fiel a la realidad, pues la gente del no fue a votar pensando que no era legal. Por eso creo que se debería hacer el referéndum legal y vinculante y aceptar el resultado. En fin, feliz lunes y vamos a por la semana con la cafetera. No estás solo. ¡Salud! Tienes mucha razón, Isabela, y además, mira, dice Guillem Salazar también, dice: si tuviésemos asumido la consulta ya estaríamos debatiendo lo interesante. ¿Qué clase de países queremos? Porque es verdad que es ahí donde está el meollo de la cuestión, ¿no? Pero también hay una resistencia. Estas mismas declaraciones de Margallo, que escuchaba a Mary por aquí, decía: qué barbaridad. Porque es verdad, nos encontramos de pronto que el Partido Popular ha utilizado este asunto sistemáticamente en defensa de su propia estrategia política. Así que es más bien una coartada, es más bien una máscara que utiliza la derecha, aludiendo a fantasmas históricos de este país, en los últimos 100 años, utilizándolos como arma arrojadiza. Y eso lo que ha provocado es el efecto contrario. Ha provocado una reacción que es bien complicada, ¿no? Pero no quiero que se entienda como una visión con prejuicios desde aquí, porque yo entiendo la complejidad del asunto, pero entiendo perfectamente el sentimiento de los catalanes. Porque es verdad que se ha producido un desprecio sistemático y lo hemos estado percibiendo, y cualquiera que tenga dos dedos de frente lo ha estado percibiendo en los medios de comunicación, las burlas que se han lanzado, las campañas lanzadas desde el Partido Popular. Ha habido campañas aquí contra los productos catalanes. Es que eso en algún momento iba a tener algún efecto. Aquello de Puyol, enano, habla castellano, ¿cómo se piensa que iba a ser tomado por el pueblo catalán? Ahora, claro, es bastante evidente que dentro de ese marco también Cataluña tiene sus propios problemas, porque hay una
corrupción estructural que es indiscutible, que se ha estado produciendo de forma sostenida durante años, eso parece que es evidente. No es mayor, por cierto, que la de otras comunidades autónomas en este país, porque está Murcia, Valencia como para presumir. Pero se ha producido, y es verdad que es un hecho. Digo Murcia, Valencia, como digo Andalucía, como Galicia, en fin, todas las comunidades autónomas. No quiero ni hablar de Madrid, Partido Popular con una gestora que lo está gobernando, por ejemplo. Pero es un hecho que se ha producido en Cataluña también. Así que los problemas no son menores, pero tienen que ser afrontados. Tienen que ser discutidos, tienen que ser reflexionados. Y fijaos, cuando Margallo dice esas palabras, bueno, las reacciones han sido inmediatas, claro. Se ha pedido desde la dimisión, que dimita al ministro. Ojo, mucho cuidado, porque Margallo, con ese acto de enorme imprudencia, además me parece un insulto a todas aquellas personas que de buena voluntad quieren una fórmula, una salida, e incluso pidiendo la independencia, con toda la legitimidad, porque en eso consiste la democracia. Hay personas que tienen todo el derecho del mundo a aspirar a la solución que quieran, incluida la independencia, cosa que el Partido Popular no ha entendido. Que eso es tan democrático como otra formulación, exactamente igual de democrático. Pero cuando... ojo, porque Margallo es de los personajes más dialogantes del gobierno, así que imaginaos el resto, porque es verdad que es el único que lleva, y él mismo lo contaba, que lleva sentándose todas las semanas con gente para estudiar el asunto catalán. Me consta que dentro del propio gobierno ha habido un gran debate, porque Margallo era un poco como el verso suelto del Partido Popular en este asunto, incluso quejándose internamente de la inacción del Partido Popular ante el problema latente que se observaba y que se veía venir desde hacía muchos años. Así que, imaginaos, es la parte más moderada. Y luego hay un asunto, la indefinición del Partido Socialista. A mí esto me resulta verdaderamente llamativa. No solamente porque en el año 2012 el PSC lo colocase sobre la mesa, el asunto del referéndum, sino porque es que yo recuerdo perfectamente que en el proyecto político del Partido Socialista, de Alfredo Pérez Rubalcaba, que no estamos retrotrayéndonos a mucho tiempo, que hay que recordar que era el anterior secretario general. En el proyecto político de Alfredo Pérez Rubalcaba se contemplaba la posibilidad de un referéndum a nivel nacional, es verdad, pero que se pronunciase sobre este asunto. Entonces, cuando el PSOE dice, la línea roja es el referéndum, ¿qué está haciendo? ¿Campaña? Porque en la realidad, esto lo puedo decir yo, es que esto lo he conversado. Es que me consta que el Partido Socialista planteaba la posibilidad de buscar una fórmula a nivel nacional en la que Cataluña se pudiera pronunciar, de forma que pudieran extrapolarse los resultados, pero que el resto del país también pudiera aportar alguna. Yo no sé si esa es la fórmula, o si la fórmula es un referéndum exclusivamente catalán, o si la fórmula no es esa, si la fórmula es nuevas partidas presupuestarias, o incluso un modelo similar al que tienen en el País Vasco. No lo sé, pero que tiene que haber una respuesta inmediata y urgente, porque si no, ¿qué piensan en el Partido Popular? Que los independentistas o los nacionalistas, porque les denominan de una manera o de otra según los intereses, se les pasa y los recuperan el 11 de septiembre y luego vuelven a su casa y ya se ha terminado el problema, ya se ha terminado el dilema. El problema de todo esto es lo que dice también Guillem Salazar, ¿no? Que dice, si tuviésemos asumida la consulta, ya estaríamos debatiendo lo interesante, que es qué país o países queremos. Es decir, mientras estamos digamos, el PP lo está utilizando como cortina de humo, ¿no? Para no hablar de lo que realmente también interesa, ¿no? Entonces, mientras hablamos de la confrontación, de un tema del que no se puede hablar, digamos, de una forma intermedia, ¿no? Hay una polarización que se ha creado, sobre todo por parte del Partido Popular, para decir, o estás conmigo o estás contra mí. Pues a lo mejor no, a lo mejor es que tenemos que buscar una fórmula, tenemos que dialogar y tenemos que ser responsables, porque al final es muy triste también que dentro de una misma sociedad haya confrontaciones de este tipo, ¿no? Entonces, a lo mejor una consulta es la solución o a lo mejor no. Pero desde aquí, desde la cafetera, también nos animamos un poco a debatirlo y veo que estáis debatiendo muchísimo. Buenos días, Resistencia.
cuando oigo a Margallo decir que los independentistas son peores que terroristas, las portadas del ABC, las portadas de La Razón, etcétera, vendrán ganas de disculparme delante de los catalanes y decirles, de verdad, no todos los madrileños somos así, no todos creemos que sois peores que terroristas. Bueno, mucha participación política ayer en la diada. Romeva fue asaltado por los medios de comunicación y ahí dijo, esto es la demostración, no solamente políticos, cientos de miles de ciudadanos por las calles, y dijo, esta es la demostración de que hay un asunto enquistado y además que hay un calendario y hay una agenda y se está cumpliendo. No, un año más lo que queremos demostrar es que hay una legitimidad de la población para hacer algo tan normal como es la construcción de un país que tiene que dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos. Este año va a demostrarse una vez más que hay una demanda masiva por parte de mucha gente de que queremos hacer las cosas y que queremos hacer las cosas bien hechas, con radicalidad democrática, pero también con convicción y con determinación. Decía Romeva, Ada Colau también, rodea de numerosísimos medios de comunicación, hablaba del referéndum. Una vez más, una feliz diada que está transcurriendo con normalidad, con alegría, con presencia masiva de la gente en las calles, en muchos actos diversos. El pueblo de Cataluña es un pueblo diverso, pero un pueblo también que masivamente lleva años reclamando que se pueda desbloquear una situación que no puede continuar como está. Entonces, por ello, miles y miles de personas en esta manifestación y en otras que se están produciendo salimos a la calle para decir que hace falta desbloquear la situación y que se haga un referéndum donde todo el mundo pueda participar, todas las opciones igual de legítimas se puedan presentar. Hola, también, no sé, creo que estamos llamando sentimientos a algo tan importante y que es tan diferente, aunque también los compete, que es la identidad. Y la identidad es el eje por donde empezamos todo, por donde empezamos a atarnos los zapatos, por donde empezamos a decir quiénes somos y cómo podemos narrar nuestra historia, cómo podemos habitar el mundo, desde qué relatos, ¿no? Porque el mundo es una construcción de relatos. Y en mi caso particular como vasca, tejer mi identidad siempre ha sido muy conflictivo y a día de hoy la identidad vasca es muy conflictiva. Lo mismo ocurre con Cataluña, ¿no? Después de 10 años viviendo allí. Creo que esto es importante y es algo que nos tenemos que poner a trabajar sobre estos aspectos que parecen más filosóficos, que son filosóficos, pero que son la base fundamental y que no se nos reconoce en este tipo de debates. Por cierto, en Andalucía, donde vivo ahora y donde comparto la vida con un andaluz, la identidad sigue siendo muy importante, una identidad que ni siquiera la transición, sobre todo la transición, no se ocupó de ella y la dejó abandonada en las cunetas. La identidad. Un abrazo grande. No, es que has dado en el corazón del asunto, ¿no? Tiene que ver con la identidad, con la forma en la que nos explicamos y nos entendemos y la forma en la que encontramos y buscamos nuestros vínculos con las raíces, con nuestro alrededor, con la familia, con nuestros amigos. Eso es la identidad. El problema es que cuando se habla de identidad de Cataluña, identidad catalana, identidad vasca, en el resto del país se mira con reticencias y todo el mundo olvida que todo el mundo presume de su propia identidad. Por lo mismo que tú decías, ¿no? Me parece un gran retrato. Dices, no, ahora vivo en Andalucía y todo el mundo se siente andaluz. Y esa identidad no se discute. Igual que el que vive en Valladolid presume de que vive en Valladolid. O mi amigo Nico, que presume dice, soy el único gran nacionalista murciano. No independentista, pero gran nacionalista murciano. Y es verdad, a todo el mundo le gusta presumir de su identidad. Ahora bien, si lo hace un catalán y un vasco, entonces hay un problema. Hombre, parece bastante pueril. El trato que se le ha dado desde el resto del país a los catalanes y a los vascos. Parece bastante pueril. Ahora todo el mundo defiende el espíritu gallego cuando con la morriña desde el exterior recuerda sus raíces y su país. Normal. Y lo dice un madrileño, con mucha raíz y con un gran peso turolense, pero aragonés. Pero lo dice un madrileño, que somos... Aquí sí que la identidad es bastante confusa, porque es verdad que nos sentimos bastante de ningún sitio y de ninguna parte, y estamos como para presumir de identidad.
por lo menos a algunos madrileños, nos da un poco de vergüenza, de pudor. Buenos días, cafetera. Yo estaba pensando, yo obviamente estoy a favor de la consulta, no soy catalana, pero estoy a favor de que cada pueblo decida su futuro, pero hay algo que no me concuerda, ¿no? Yo estuve escuchando el famoso discurso de Gabriel Rufián en el Congreso y lo que no entiendo es cómo pretenden, qué clase de república quieren en un país con convergencia. ¿Sabes? Que yo digo, bueno, se van a independizar y van a de verdad hacer un cambio político sin PP, sin PSOE, me parece muy bien, pero que es convergencia, es derecha corrupta y rancia, ¿no? Entonces, república, ¿para qué? No tanto el qué, sino el para qué. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, en un asunto de tantísima complejidad hay perfiles que son... que chocan y que se cruzan entre sí, ¿no? Es verdad, en el independentismo coinciden la derecha, la izquierda y se aparcan otros asuntos, ¿no? O, por ejemplo, el asunto de la corrupción, que me parece que es un asunto evidentemente trascendental para la vida de los ciudadanos, pero son asuntos que quedan en un segundo plano en la mirada de que hay otros retos mayores, más importantes, ¿no? Y por ahí la contradicción que tiene Esquerra Republicana cuando puede caminar de la mano con un partido del que ha sido ariete y que ha sido su principal crítico y, sin embargo, en aras de otros intereses puede aparcar esas diferencias, ¿no? Es evidente que hay una contradicción ahí y un asunto de enorme complejidad, pero fíjate que consiguen ponerse de acuerdo porque hay un objetivo que es mayor, lo cual supone, en todo caso, una lección que se debiera aprender, porque eso significa también algo. Bueno, y así decía, la prensa... El periódico El Mundo, Puigdemont convierte la diada, dice el periódico El Mundo, convierte la diada en un selfie independentista. Es que este tipo de burlas son a las que me refiero, ¿no? Es decir, la prensa desde Madrid pretende ridiculizar lo que allí ocurre. El titular no busca otro objetivo, porque con una movilización de semejante tamaño, esto debiera de servir por lo menos como motivo de reflexión. Y el periódico El Mundo lo que utiliza es un titular que ridiculiza esta gran manifestación. Puigdemont convierte la diada en un selfie independentista. El presidente de la Generalitat se dio un baño de multitudes en una jornada en la que dominó el espectáculo sobre la política. Colau estuvo en todos los actos, pero evitó fotografiarse en 3 teladas en la edición con menos público desde el año 2011, dice el periódico El Mundo. Y la marcha de la CUP acabó con quema de banderas de España, Francia y la Unión Europea y gritos de «vamos a cortarle la cabeza al rey», dice el periódico El Mundo en su portada. Y también, dado que el Pisuerga pasa por Valladolid, entonces dice el periódico El Mundo, Obama insta a la unidad y defiende la diversidad en el aniversario del 11 de septiembre. Por si acaso nuestras mentes encuentran alguna conexión entre ambas cosas, porque es verdad que Obama se planteaba ayer, este domingo comimos otra vez en Obama casa planteaba ayer el debate abierto en Estados Unidos, porque creó una fractura el 11 de septiembre que ayer se celebró. También habíamos pensado en elegir entre los posibles hashtags alguno que se refiriera a los múltiples 11 de septiembre que se han celebrado, ¿no? Porque el 11 de septiembre parece que es el día de la diada y se nos olvida tantas veces el golpe de estado de Chile de Pinochet, se nos olvida tantas veces lo que ocurrió, aquel pistoletazo en la izquierda latinoamericana que se produjo aquel 11 de septiembre, como ha pasado aquí con mucho menos recorrido que la diada, los actos de conmemoración de este 11 de septiembre, de los terribles atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Pero ¿cuántos 11 de septiembre? Listen above to the words that I
I hear before I go. Listen for some kind of sound. Bueno, es un debate amplio que desde luego no termina hoy, que más bien continúa. Estás escuchando La Cafetera. Es evidente que revelarlo todo tendría repercusiones. Terribles repercusiones para la industria. Que un cachalote haya hundido el Essex. Pero es la verdad. Si las aseguradoras y los inversores tuvieran que empezar a preocuparse de monstruos marinos que hunden barcos, de marineros que echan a suerte quién ha de vivir. Nos dedicamos al negocio del aceite, todos nosotros. Y como en todos los negocios, la probabilidad de éxito tiene que ser mayor que el riesgo asumido. ¿Y qué sugieres, George? Que diga que el barco encalló. Eso es mentira. Y que los hombres murieron ahogados. Eso es otra mentira. Piénsalo, te harán capitán. Eso ya lo tengo por escrito. Con la condición de que regresara con un barco lleno de aceite. Así sí se lo garantizamos. Sería un hombre rico. Chase ya no será un apellido de hombres de tierra, sino un apellido ilustre, perteneciente a las grandes familias de Nantucket. ¿Quieren que encubra lo ocurrido para lucrarme? Le pedimos que sea pragmático. El Essex fue hundido por un cachalote blanco. Y los que hemos sobrevivido en esas balleneras tuvimos que cometer actos abominables para seguir con vida. Y a nuestro regreso se espera que contemos mentiras indecentes para que ustedes, los armadores de Nantucket, puedan llenar sus bolsillos y dormir por la noche. No adornaré la verdad. Y tú tampoco deberías, George. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No eres instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y sabéis que hacemos una diferencia entre la agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación, los temas sobre los que colocan el foco los grandes medios de comunicación, y la agenda de la cafetera, aquellos temas sobre los que creéis que debemos pararnos a reflexionar y debemos poner en relevancia. Y los vais enviando y los va recogiendo María a lo largo del programa a través de ese hashtag La Cafetera. Consulta sí o no. Sí, quería empezar con un tuit de Guillem Salazar que nos decía, igual para esto también hubiese venido bien una consulta. Y es que se refiere con esto a que las ayudas públicas que se dieron a la banca. ¿Por qué? Porque el Estado da por perdidos 26.300 millones ya. Luego, por otro lado, Jiménez 59 y Caque Rodríguez nos advierten de una noticia, que es que el Gobierno pretende reducir el importe de las pensiones casi a la mitad. Esto lo informa el Huffington Post, que dice que si te jubilaras hoy tras 40 años cotizando por un sueldo de 2.000 euros al mes, percibirías una cantidad parecida, ¿no? Sin embargo, con el modelo que el Gobierno plantea en estos momentos, tu pensión pasaría de 2.000 a 1.100 euros al mes, según lo que establece un informe que es sobre el factor de sostenibilidad que está planteando el Ejecutivo y que ha reunido a una serie de expertos para realizarlo. Según esto, la edad de jubilación se prolongaría por encima de los 67 años. Esta noticia está circulando mucho por la red y la gente, la verdad es que la está compartiendo muchísimo porque es bastante importante.
sin rumbo y derrochando el dinero de la Unión Europea. Así están dejando morir la Laponia española. Esta es una noticia que seguramente no salga en portada, pero sí que es muy interesante. Es una noticia del Confidencial que nos hace llegar Berto Salesa. Y dice que ya en 1994 la Unión Europea señaló las zonas despobladas de España sobre las que había que actuar. Sin embargo, las comunidades autónomas apenas han hecho nada. Mientras, explica este periódico, la despoblada Laponia española se encamina a la muerte biológica dentro de 20 años. Yo quiero decir una cosa sobre este tema. Porque hicimos al principio de verano, además hablamos con Alberto Salés aquí en el programa, hicimos una reflexión sobre este asunto, porque es increíble cómo hemos construido un modelo que está relacionado con el turismo, pero un modelo económico que se basa en reforzar toda la periferia, lo relacionado con la costa de este país, y hemos abandonado el interior, lo hemos despoblado, ¿no? Y es verdad que a Aragón se le denomina como la Laponia del sur de Europa, porque encontramos territorios enormemente amplios que se han ido despoblando poco a poco, entre otras cosas porque las administraciones, las instituciones han ido apostando por reforzar las urbanizaciones de la costa, los servicios de la costa, los transportes hacia la costa, las infraestructuras hacia la costa, y poco a poco han ido vaciando todas las regiones de interior, ¿no? Entre ellas, una de las principalmente afectadas ha sido Aragón. Por eso tiene mucho sentido cuando leía eso, porque además se pone de manifiesto ese espacio que no solamente debiéramos proteger y defender, sino que es verdaderamente enviable y es verdaderamente envidiable, porque se ha convertido en una región, pues eso, gracias a ese despoblamiento se ha convertido en una región donde uno puede perderse, desaparecer y en fin, algo positivo se ha construido en torno a eso, pero es una desgracia que están viviendo un montón de pueblos que se ven en la necesidad de sobrevivir, ¿no? Y esto ya lo comentamos aquí, pero me parece muy interesante. Perdón, ya me callo. Sí, no, y sobre todo por eso, porque al final sí que es verdad que son zonas que son muy bonitas para estar allí, para visitarlo, pero al final es un problema para la gente que vive allí. Y para finalizar, quería finalizar con un tema, que es el tema de los refugiados, que seguimos teniendo esta problemática. Ana, Levántate y Piensa nos envía un tuit de la ONG Proactiva, que sigue concienciando, y ayer justo enviaba un tuit diciendo: un golpe de mar se cobra la vida de 4 personas antes de ser rescatados. Para finalizar, nos dice Diego Arranz: podríamos ser cualquiera, efectivamente. Se refiere a la española que llegó a Lesbos en una patera que procedía de Turquía. Mercedes, que es de origen panameño y cuya familia vive en Zaragoza, como muchas otras personas, aunque no sean españolas, fue rescatada por los socorristas de esta ONG, de la ONG Proactiva Open Arms, en una embarcación en la que viajaban 51 personas rumbo a la isla griega de Lesbos. ¿Quieres que me escuche la cafetera? Todas las mañanas ponemos un link en Twitter. Si te conectas desde un móvil, mantienes pulsado unos segundos el link, lo abres en una nueva ventana y de esa forma puedes seguir tuiteando y escuchándolo de fondo. Pero hay muchas otras formas de escucharlo. Manu Rincón nos ha dicho en Twitter que lo escucha en el móvil, Mariluz Rico lo escucha en el coche, lo puedes bajar en MP3, Virginia Rodríguez en directo mientras desayuna, y Tony Matarín, Hardy Useful, Rojo Cabreado, Sandra, Ácrata, Pilar. Conéctate a radiocable.com/la cafetera y ahí tienes todos los programas. La cafetera es muy fácil. Manolo Cas, Ana Palomar y tantos oyentes. Hola, ¿quieres un café? Radiocable.com. Estás escuchando Radiocable. Escuchando.com. Dirige Fernando Berlín. Gentil como Es que oigo la vocecilla del pequeño Fer cuando tenía esa lengüecita de trapo. Digo, y ahora ya está tan mayor. ¿Cómo es el paso del tiempo? Joder, ayer se me ocurrió la maravillosa idea de ponerme a ordenar el garaje y entonces encontré una caja llena de fotografías. El pasado siempre vuelve. Un día abres una caja y entonces me puse a juntarlos. Tuiteé una foto, la verdad es que era un poco patética, pero ¿qué le vamos a hacer? Con barba y pelo de hippie. Podía estar sacada de los años 60, pero no, estaba sacada hace 20 años, más o menos 20 años, allí en una barca, en un lago, tocando la flauta, melenudo. Sí que la verdad es que podía, mira, alguno me podía llamar perro flauta con bastante precisión. Sí, amigos, el pasado, el paso del tiempo, cómo va cambiando las cosas y en fin. Bueno,
Además sabéis que, como además lo pedís con mucha frecuencia también, que intentamos repasar las portadas de los digitales, suelen colocar el foco en otro lugar respecto a los periódicos convencionales y a la prensa impresa. Pero, por ejemplo, en la portada del diario.es nos encontramos a Rita Barberá. El PP coloca a Rita Barberá en 2 comisiones del Senado. Es de una impudicia absoluta. Por eso decía, el Partido Popular, su política se define por la arrogancia. No pasa nada, hago lo que a mí me da la gana. Y entonces colocan a Rita Barberá en 2 comisiones del Senado, a pesar de estar señalada. En fin, dice el diario.es, el PP aplaza la decisión de nombrar a los miembros de la Diputación Permanente, evitando la polémica en la semana en la que el Tribunal Superior se pronunciará sobre Barberá, y según fuentes de la Cámara Alta, Barberá no cobrará más por las funciones que su grupo ha decidido asignarle, dice el diario.es, que también publica un texto que afirma que la mayor empresa de sanidad privada halla un filón en los conciertos con la sanidad pública madrileña. Probablemente le sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado, dice a los analistas el consejero delegado de Fresenius sobre Quirón Salud. El diario.es. En Público, dice, los datos del CIS dan una gran ventaja a En Marea sobre el Partido Socialista de Galicia, que su cocina no ha reflejado. Al inicio de la campaña, En Marea aventaja al Partido Socialista de Galicia en más de 60.000 votos y quedaría en segundo lugar el próximo 25S con 19 escaños, 4 más que los socialistas gallegos, dice Público. También, cadena de chapuzas en Interior. Los chalecos aparecidos de la nada para la Guardia Civil eran para la policía. Y la quinta diada masiva impulsa el referéndum como vía de desbloqueo para el conflicto catalán. Dice Público que los independentistas volvieron a llenar las calles de Cataluña en favor del derecho a decidir. Voz Populi, dice, Bankia daba información engañosa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a sabiendas del Banco de España, dice Voz Populi en su portada. Y para Voz Populi, el independentismo pierde adeptos. La diada cosecha una menor participación que en anteriores ediciones, sostiene en su portada. Y lamarea.com, nueva manifestación multitudinaria para exigir el derecho a decidir de Cataluña. Las asociaciones independentistas celebran que más de 800.000 personas hayan participado en las distintas concentraciones. La diada de este año, menos concurrida que en las últimas ediciones, ha contado con numerosa representación institucional. Los actos se han caracterizado por el ambiente festivo y reivindicativo, dice lamarea.com, que también añade un asunto. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos con Ana Pardo de Vera, la directora de Público? Y entonces dice, los nombramientos de Ana Pardo de Vera al frente de Diario Público y de Cristina Fallarás, que sabéis que la han nombrado directora de Diario 16 Digital, y dice, pues estos nombramientos vuelven a poner en evidencia la ausencia de mujeres en las cúpulas directivas. Entre la primera directora de un periódico hasta ahora han pasado 80 años, dice lamarea.com. Y por último, en Infolibre, la empresa acusada de pagar en negro a la Púnica por orden del gobierno madrileño ingresó 129 millones en adjudicaciones de Aguirre y González, dice Infolibre. Estás escuchando La Cafetera. La verdad es que sí, dice Ángel García en Twitter, dice, curiosa interpretación que hacen los medios sobre los datos de participación en la diada. 800.000 personas no es una broma. En todo caso, más allá de las interpretaciones, pero como dices, es muy curioso la forma en la que cada medio de comunicación hace su propia interpretación, ¿no? Bueno, nos vamos a marchar, mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía a esta hora. Dice Jorge, descubrir que Radio Cable era el que se encontraba en la barca de la foto de ayer y darse cuenta de que no parece él. Si es lo que te estoy diciendo, que tenía una barba allí de otro tiempo que parecía, digo, pero si estaba hecho un hippie, ¿qué le iba a hacer? Hippie. Pero, en fin. Pero bueno, Mary, muchas gracias, hasta mañana. Gracias a todos. Adiós, hasta mañana, pasadlo bien. Necesitamos tu ayuda. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.
reality he's trying. Again you feel the pain of the sad, sad robot, and it's driving him insane. He can turn back time.